Pues es un gusto, otra vez reiterando, el estar aquí reunidos con este enfoque matrimonial. Pues mi esposa y yo ya tenemos tiempo pues encargados de este ministerio que es el matrimonio, uno por siempre le pusimos a este matrimonio, a este ministerio, perdón, y también somos uno, ella y yo. Somos uno por siempre. ¿Y desde hace cuánto tiempo, mi amor, somos uno? Casi 27 años. Casi 27 años, ¿sí? Somos unos adolescentes como matrimonio. Pero sí, hace casi 27, estamos por cumplir 27 años de casados, sí, y con 3 preciosos hijos. Sí. Y bueno, y aquí seguimos. En la bendición, sí, de Dios. Queremos llegar a 50 y a 75 y a 100 años de casado, ¿verdad? A 100 y bueno, pues el día de hoy nosotros hemos preparado un tema que les vamos a proyectar por ahí, si Medios nos ayuda, nos van a ir poniendo ahí unas diapositivas para ir dándole seguimiento y me dejé mi Biblia, pero así se llama el título. Sí, gracias, Dania, sí, esa. Restaurando el altar matrimonial. Nos gusta comparar al matrimonio con un altar, ¿sí? Sí. Y de hecho es un altar. Todo altar, siempre lo ha dicho el pastor Rodolfo y Adriana, todo altar en esta tierra, en este mundo es para sacrificio. No existe altar que no sea para sacrificio. Para sacrificio. Y el matrimonio no es menos. El matrimonio es un altar y todo altar es para muerte, ¿verdad? Sí. Y en el matrimonio también algo tiene que morirse. Y siempre les decimos a las parejas que se van a casar, lo primero que se tiene que morir en ese altar es la soltería. Se tiene que morir el individualismo. Así es. Se tiene que morir el yo, porque ya no es el yo, es el nosotros, a partir de que nos casamos y que somos una sola carne. Entonces, todo altar implica sacrificio. Ahora es interesante, fíjense por lo que les voy a decir. La palabra altar, así tal cual, la palabra altar tiene un significado y significa lugar alto o lugar elevado. Cuando tú dices la palabra altar, tú estás diciendo un lugar alto, un lugar elevado. Y mira, el matrimonio es un lugar alto y un lugar elevado. De todas las relaciones que Dios creó en este mundo, la relación matrimonial está por encima de todas las demás relaciones. Déjenos de decirles por qué. Número 1, porque con nadie más haces un pacto para relacionarte. O sea, un papá con un hijo no necesitas tener un pacto para relacionarse. Tener amigos no necesitas hacer pacto. Pero para tener un matrimonio, tú tienes que hacer un pacto. Entonces la relación matrimonial está exaltada por encima de las demás por el hecho de ser una relación de pacto y que además fue la primera relación que Dios creó en este mundo. Un hombre y una mujer en una relación de pacto, en una relación única. Cuando tú lees Hebreos capítulo 13, si mal no recuerdo, versículo 3 o 4, a ver, déjame, les digo bien porque luego me van a acusar de que no digo bien los versículos. El versículo 4 de Hebreos 13 dice: honroso sea en todos el matrimonio. Dios le da esa categoría, Dios le da ese nivel. Dios dice que el matrimonio es honroso. Es algo que tiene honra. Es algo honorable el matrimonio. Y escúchame, tú y yo que estamos casados tenemos que darle ese nivel al matrimonio. Tú y yo no le podemos depreciar, no le podemos quitar valor a lo que Dios le ha dado valor. Si tú le quitas valor a algo que Dios le ha dado valor, tú lo estás despreciando. Es decir, le estás quitando precio a algo que Dios le ha puesto un precio, y un precio alto. De hecho, decimos que el matrimonio es un lugar alto, un lugar elevado, como un altar, porque es la relación primaria. Todas las demás relaciones se vuelven secundarias. La relación primaria es
la relación matrimonial. Y aquí hay una máxima que siempre les hemos dicho: nunca hay que sacrificar la relación primaria por una secundaria. Siempre es al revés. Tú sacrificas cualquier relación secundaria en aras de mantener una relación primaria. Esa es la importancia que tiene el matrimonio. ¿Ok? Entonces estamos hablando de restaurar el altar matrimonial. Hoy en día muchos matrimonios están en ruinas. Vamos a ver un versículo en la Escritura. Si me pasan la siguiente diapositiva para que se pueda proyectar. Primer libro de Reyes. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 18. Todos conocemos esta historia. En este capítulo se encuentra la historia del profeta Elías, cuando enfrenta a aquellos profetas de Baal, ¿no? Y el profeta Elías, por mandato de Dios, hace este reto. Reta a estos sacerdotes idólatras ahí en el Monte Carmelo, y les dice: vamos a preparar 2 altares. Ustedes preparan el suyo y yo preparo el mío, y cada uno va a ofrecer un holocausto al Señor, a su Dios, y cada uno va a orar a su Dios. Y ante el pueblo se va a definir quién es el verdadero Dios, y lo será aquel Dios que responda con fuego. Y ese fue el reto. Y los sacerdotes y los idólatras le dijeron: sí, ok, está bien. Y Elías les dice: bueno, ustedes llevan mano porque son más, yo soy solo, empiecen ustedes. Y tú sabes la historia. Por más que gritaron, por más que se cortaron y sangraron, su Dios nunca contestó. Y después le tocó a Elías. Pero fíjate lo que dice esta escritura ahí en el versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba ¿en qué? Estaba arruinado, estaba en ruinas ese altar. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, dice el 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Mira qué interesante. Aquí hay un altar que está en ruinas. Y me llama la atención que Dios le pide al profeta Elías que arregle, que ordene, que restaure un altar que estaba en ruinas. Yo me pregunto, ¿por qué no le pidió hacer uno nuevo? ¿Sí o no? Dios pudo haberlo hecho. O sea, Dios pudo haberle dicho: Elías, por favor, ese altar ya está muy feo, hazte otro nuevo. ¿Sí o no? Dios no hubiera tenido problema, y Elías no hubiera sido problema para Elías edificar un altar nuevo. Ah, no, pero a Dios le place, fíjate eso, le place decirle al profeta: ese altar feo, ese altar en ruinas, ese altar que está desbaratado completamente, yo quiero que lo restaures, porque yo voy a hacer un milagro en ese altar en ruinas. Yo me voy a glorificar, yo me voy a manifestar en un altar en ruinas. Wow. Yo digo: gloria a Dios, gloria a Dios, porque eso da esperanza, mis amados. Porque estamos hablando de altar en ruinas, pero realmente estamos hablando de matrimonios en ruinas. Y eso es lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Él no quiere, o sea, claro, quiere matrimonios nuevos, pero los matrimonios que están en ruinas, Él quiere glorificarse en ellos. Él quiere hacer milagros en esos matrimonios en ruinas.
Ahora, Elías, escúchame muy bien. Dice ahí la escritura que Elías llamó al pueblo para que se acercara. Y dice que todo el pueblo se acercó a él. Pero nada más Elías arregló el altar. ¿No ves que nadie más participe? Nadie más del pueblo le dijo a Elías: Elías, déjame te ayudo con las piedras para ponerlas. No, es Elías solo, haciendo el trabajo de restaurar un altar en ruinas. La gente solamente es espectadora. La gente solamente está detrás viendo lo que Elías está haciendo solo. Ahora, escúchame, Elías aquí es un tipo del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo arreglando algo que está en ruinas. Y yo creo que no participa el hombre, porque escúchame, el hombre no puede. El hombre no puede arreglar algo que está en ruinas. Esa solamente es jurisdicción del Señor. Es el Espíritu Santo obrando y restaurando lo que tiene que ser restaurado. No es un hombre, no es una mujer, no es una institución, no es un gobierno, no es una iglesia, no es un pastor, una pastora, no es un ministerio. Es el Espíritu Santo haciendo lo que es imposible para el hombre. Restaurando algo que estaba en ruinas. Y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Fíjate, la palabra arruinado aquí en el hebreo es la palabra Rafa. Yo me llamo Rafael. Siempre restaura. O sea, estoy restaurado. Siempre. Es que la palabra es Rafa y aquí dice arregló. Pero la palabra Rafa, pues nosotros conocemos que Dios tiene un nombre en el Antiguo Testamento y así se manifiesta como Jehová o Yahvé Rafa, que significa sanador. Dios sanador. Y lo que está diciendo aquí es que este altar es como si estuviera enfermo y fue sanado por Elías, sanando ese altar que estaba en ruinas, que estaba enfermo, tal vez hasta moribundo, pudiésemos decirlo. Pero viene el Espíritu Santo a darle nuevamente vida, a sanar algo que está deteriorándose por la enfermedad. Y mira, hay muchos matrimonios hoy en día enfermos. Hay matrimonios que están moribundos y necesitan ser sanados, necesitan ser vivificados una vez más. Y eso solamente lo hace Jehová Rafa, el Espíritu Santo. Estaba arruinado. Y dice el versículo 31 que Elías, fíjate, empieza a restaurarlo. ¿Y cómo lo restaura? Con 12 piedras. 12 piedras. Y cuando Mari Carmen y yo estábamos desarrollando este tema, dijimos: hay que desarrollar esas 12 piedras. Empezamos con unas piedras en un retiro de matrimonios hace años. Vimos 2, 3 piedras. Pero hoy queremos ver una piedra con ustedes. ¿Estamos? La primera piedra. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Mira, la primera piedra que debe de ponerse en un matrimonio que está en ruinas es la piedra más importante. Y dice ahí 1 Corintios 10, versículo 4. Y esto es algo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios. Les está recordando el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo, y les dice que el pueblo de Israel en el desierto bebió agua. Y nosotros sabemos la historia. Moisés, la primera vez, golpea una roca, una piedra, que Dios le dice: pégale, porque la gente se estaba quejando de que no había agua. Y Moisés golpea esa roca y brotan aguas. Y yo creo que fueron tan abundantes porque algunos intérpretes de la escritura dicen que el pueblo que salió de Egipto era arriba de 1 millón de personas. Entonces imagínate, no era un chorrito de agua lo que salió de esa roca, eran borbotones de agua lo que brotó de esa roca para darle beber a tanto pueblo en el desierto.
Y dice Pablo que esa roca era una roca, una piedra espiritual. Y esa piedra era Cristo. Cristo. Entonces, esta es la primer piedra que se debe de colocar en un matrimonio que está en ruinas. Normalmente cuando vienen a consejería con nosotros, o que a veces nos preguntan, oye, ¿qué le aconsejarías a una pareja que trae problemas? La primera pregunta que hacemos ¿es cristiano o no son cristianos? Pero independientemente si es cristiano o no es cristiano, el consejo es el mismo. Necesitan a Cristo. Necesitan a Cristo. Porque escucha lo que voy a decir. Toda crisis matrimonial, la que quieras, en el área que quieras, escucha bien lo que te voy a decir. La raíz del problema es una crisis de fe. Todo problema matrimonial es una crisis de fe. En algún punto, uno de los dos o los dos, si eran cristianos, se apartaron de Cristo. Dejaron de leer la palabra, dejaron de congregarse, dejaron de orar, dejaron la roca. El fracaso, el que un altar matrimonial esté en ruinas, no es más que la evidencia de una ausencia de Cristo en la relación. Y por eso nuestras consejerías van dirigidas a eso. Porque les podemos dar 1000 consejos y 1000 técnicas, pero si no tienen a Cristo como fundamento, de nada sirven, mis amados. Les podemos dar toda la teoría, toda la enseñanza, todas las técnicas habidas y por haber, pero si Cristo no está como ese fundamento, como esa roca, en vano es todo lo demás. Si viene un matrimonio neocristiano y le presentamos a Cristo para que lo reciba como su Señor y Salvador, y ese matrimonio dice que no, ya no podemos seguir con la consejería, porque es perder el tiempo, con todo respeto. ¿Por qué? Porque lo que hace fuerte un matrimonio no es el varón, no es la mujer, la esposa, es Cristo. El matrimonio siempre ha sido una relación de tres, desde que Dios lo creó en el huerto del Edén. El esposo, la esposa y Cristo. Siempre ha sido una relación tripartita. Nunca ha sido el matrimonio un binomio, siempre ha sido un trinomio. Pero en alguna parte de la historia de la humanidad, Cristo fue sacado, y lo único que ha quedado es un hombre y una mujer en una relación muy inconflictada, donde sin Cristo es bien difícil que sobrevivan. Si los que tenemos a Cristo, válgame Dios, a veces pasamos por unas, pero si no fuera por Cristo, ya nos hubiéramos roto, ya estuviéramos en ruinas. Entonces, esta es la primera piedra que vamos a estar viendo, ¿sí? Y Cristo se debe de convertir en ese eje para nosotros, debe convertirse en el centro para nosotros, ¿ok? Entonces, vamos a ver, fíjate, un altar en ruinas. Está en ruinas porque normalmente ese matrimonio está centrado en el hombre. Pero un matrimonio que se centra en Cristo es diferente. Y entonces vamos a pasar ahorita, si me ayuda medios, la siguiente diapositiva para ver una tabla comparativa que hemos hecho. ¿Sí? Mírala. Ah, caray. Bueno, ahí mi esposa la va a ir explicando porque está cortada, pero bueno. La primera característica en matrimonios cristocéntricos, ahí está. Que viene siendo un matrimonio antropocéntrico, pues es el eje. El eje es lo tienes que saber si es el hombre o es Dios, tu eje en tu matrimonio. Si tu eje es el hombre, ahorita les contamos de qué se trata, pero si es Dios, hace la diferencia, como Rafa lo estaba explicando. Si la base de tu matrimonio son tus propios deseos, tu propia voluntad, es un matrimonio no centrado en Cristo. Pero si
Tu base es la palabra de Dios, es Cristo tu centro. El propósito de matrimonio, si es ser felices, ahí vemos que es fuera de la voluntad de Dios, pero si es glorificar a Dios, es un matrimonio cristocéntrico. Vemos más características de los matrimonios, si tu enfoque es recibir o tu enfoque es dar. Si tu enfoque es recibir, es fuera de la palabra de Dios. Y las ofensas en el matrimonio, ¿con qué actitud las tomas? ¿Usas la ley del talión o echas mano de la palabra? Las finanzas, mi dinero, tu dinero, o somos administradores, no dueños. En el sexo, ¿eres egoísta y manipulador o sirves y bendices a tu pareja? En las fallas y errores, cuando los cometes, ¿hay crítica y juicio o hay perdón y restauración? Los frutos, ¿fluyen los frutos de la carne o fluyen los frutos del Espíritu? Ahí vemos las características de cuando Cristo es tu centro y cuando no lo es en los matrimonios. Es muy evidente la comparación entre un matrimonio centrado en el hombre, del lado izquierdo, y un matrimonio centrado en Cristo, del lado derecho. Y es contrastante. Sí. Es como decir día y noche. Es como decir blanco y negro. Es un contraste. Y uno tiene que evaluarse. ¿Dónde estamos como matrimonio? ¿Somos un matrimonio cristocéntricos o somos matrimonios centrados en el hombre? Definitivamente allá afuera en el mundo, pues las características son las del lado izquierdo. Matrimonios centrados en lo que el hombre cree, lo que el hombre piensa, en su experiencia, su conocimiento, en sus vivencias. Muy distinto, pero muy diferente un matrimonio que ha entendido los principios de la palabra de Dios para su relación. Entonces, pásame la siguiente diapositiva, por favor, si son tan amables. ¿Sí? Mira, el eje del matrimonio. El eje del matrimonio. ¿Quién está en el centro? ¿Cristo o el hombre? Mira, cuando el hombre, llámese esposo o esposa, están en el centro, se hace lo que ese esposo o esa esposa dice, en el matrimonio y en el hogar. Todo gira alrededor de lo que ese cónyuge quiere, ¿sí? Porque está en el centro. Y todo el mundo gira alrededor de él o de ella. Inclusive, escúchame muy bien, inclusive hasta Dios. Cuando en el centro estás tú, o está tu esposo, tu esposa, o tu matrimonio, Dios gira alrededor tuyo, no que tú gires alrededor de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando un hombre está en el centro o una esposa está en el centro? Que la relación con Dios es como la de Aladino y su lámpara. ¿Me entiendes? O sea, ese esposo o esa esposa, como Dios gira alrededor de él o de ella, pues ese esposo o esa esposa le hablan a Dios cuando necesita el esposo o la esposa hablarle. Lo invoca cuando tiene una necesidad, como cuando Aladino frotaba la lámpara y quería que el mago apareciera para hacerle un deseo, un milagro. Y así esa gente utiliza a Dios. ¿No es Dios el centro? Es lo que ese esposo dice, ¿sí? Y es ese esposo o esa esposa que define dónde se come. Hoy comemos en el Tino y todos los demás se alinean, vámonos al Tino, ¿verdad? O sea, no hay vuelta de hoja, ¿sí? Oye, pero que ¿por qué mejor no aquí en las hamburguesas? No, al Tinos, ¿sí? Se hace lo que dice él, o lo que él quiere, o lo que ella quiere. Se tiene intimidad cuando quiero, cuando tengo ganas.
Tenemos la cantidad de hijos que yo quiero. Oye, pero es que la esposa quiere uno más, pero ella no. Y aquí se hace lo que yo digo. Que si la esposa trabaja o no, lo define el hombre. Vete a trabajar o apórtale o no trabajes, tú aquí no trabajas. Y siempre imponiendo su voluntad en todas las decisiones que se tienen que tomar. Y esa es aquella persona que dice: es que yo pienso, yo creo, pero nunca dice: la palabra de Dios dice, o Dios dice esto, Dios dice el otro. Un matrimonio cristocéntrico siempre se enfoca en lo que Dios dice. No es ni lo que tú quieres ni lo que yo quiero, es lo que Dios dice. Punto. Y no se negocia lo que Dios dice. No se negocia. Un matrimonio cristocéntrico. Mira, si el centro es lo que sustenta lo que está alrededor, ¿sí? Es como el sol, ¿no? Que mantiene en órbita los planetas. Y es esa atracción que tiene el sol sobre la masa de los planetas lo que hace que los planetas giren a la distancia en que giran alrededor del sol. Pero es el sol quien determina eso. Si es así, entonces qué peligroso es cuando es un hombre o una mujer lo que está en el centro de la familia. ¿Por qué? Porque un hombre o una mujer nunca tendrán el poder de mantener en orden todas las cosas. Hebreos capítulo 1 versículos del 2 al 3, claramente la escritura dice allí, hablando de este orden, de mantener este orden, dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y luego fíjate lo que dice: y quien sustenta, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Quién las sustenta? ¿El hombre? ¿La mujer? No, es Cristo quien sustenta las cosas. Cristo no solamente es el creador del matrimonio, sino también es el sustentador del matrimonio. Entonces, nunca Cristo debe de perder el centro. Porque no solamente crea el matrimonio, sino también lo sustenta. Hay muchos que se casan por la iglesia, pero nada más usan a Cristo para casarse el día de la ceremonia, porque después Cristo ya no está en el centro. Como si Cristo solamente creara el matrimonio y no lo sustentara. Pero la Biblia me dice que Él sustenta todas las cosas, y dentro de ese concepto, todas las cosas, está tu matrimonio y está tu familia. Todas las cosas. Amén. Así es. Y la segunda característica. Siguiente diapositiva. Vamos a ver aquí claramente que la segunda característica es la base de tu matrimonio, de nuestro matrimonio. ¿Quién es la base de nuestro matrimonio? ¿La palabra de Dios o la voluntad del hombre? Porque un matrimonio en ruinas, que yo creo que muchos conocemos matrimonios en ruinas. Un matrimonio en ruinas, ¿sabes por qué es? Porque edificó su hogar sobre la arena de sus propios deseos, de su propia voluntad. Pero Jesús fue muy explícito en la palabra en Mateo 7:24, cuando dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La clase de cimiento que tienen los matrimonios
nos habla de si son prudentes o son insensatos. Nosotros, o sea, como matrimonio nos podemos dar cuenta, en cada quien en su matrimonio se puede dar cuenta si está siendo prudente o está siendo insensato. Nos podemos dar cuenta viendo los cimientos. Nos podemos dar cuenta si hay sabiduría, si estamos construyendo con la palabra de Dios. Si un matrimonio edifica sobre la palabra de Dios, véanlo que sucede. Si edificas sobre la palabra de Dios, es un matrimonio verdaderamente sabio. Está llegando la sabiduría de Dios de lo alto a tu vida. Pero si un matrimonio edifica y está construyendo en todo, menos en la palabra de Dios, es un matrimonio insensato, como lo dijimos ahorita. Es una tremenda imprudencia construir sobre una base equivocada. ¿En qué base quieres construir? Porque hay dos razones del por qué tenemos que estar listos y ver que no podemos construir en esa base equivocada. Que la primera razón es que la voluntad del hombre siempre va a ser arena. Siempre. Más, el hombre es muy cambiante. Entonces, el hombre hoy dice, sí, estoy de acuerdo, pero al rato dice, no estoy de acuerdo. De lo mismo que había dicho que sí, ahora dice que no está de acuerdo. Y dices, ¿cómo? Somos demasiado cambiantes. Lo que para el hombre hoy le parece que está bien, al rato, no está bien. Ya le parece que está mal. Y lo que para el hombre también le parece algo importante, es lo más importante para mí esto. A la vuelta del día ya está menospreciando lo que supuestamente era importante. Y hay una inconstancia en la voluntad del hombre, tristemente, así es el hombre. Y la segunda razón es que un matrimonio siempre, todos los que estamos aquí, yo creo que estamos casados y sabemos que siempre, pero siempre vamos a enfrentar en la vida situaciones de lluvias, tormentas, ríos, tempestades que van a golpear tu casa. Siempre vamos a pasar en algún momento de la vida, no es que estamos deseando eso, así es la vida del matrimonio. Durante toda nuestra vida vamos a tener adversidades en lo económico, o si no es en lo económico es en lo familiar, pero algo va a estar con problemas en tu casa. Si algo tenemos seguro es que vamos a pasar situaciones de adversidad nosotros, pero si como matrimonio sabemos estas dos cosas, si ya sabemos que vamos a pasar por estas situaciones y tan inconstantes que somos como seres humanos, lo que tenemos que hacer, ¿sabes qué es? Es asegurarnos de construir sobre la base más firme que existe sobre la tierra, que es la palabra de Dios. Es ahí donde tenemos que construir. Hacer la voluntad de Dios siempre va a ser mucho mejor y lo mejor que podemos hacer, porque Dios, el nosotros construir ahí, va a hacer que permanezca firme tu vida, y va a permanecer no nada más tu vida firme, sino nuestra vida como matrimonio va a estar firme, nuestra vida como familia va a estar firme, nuestro hogar lo vamos a asegurar que va a ser inconmovible. Pero si haces tu propia voluntad y no la de Dios, aquí lo vemos, literal, se va a caer y te va a llevar a la ruina
tu matrimonio. Muy bien. La siguiente, mira, el propósito del matrimonio. Siempre les preguntamos a los muchachos que se van a casar, ¿y tú para qué te casas? ¿A qué le tiras con tu matrimonio? ¿Sí? Porque muchos se casan sin saber ni para qué, ¿verdad? Nomás se casan porque me tengo que casar. Se casó mi papá y mi mamá, se están casando mis amigos, se están casando mis hermanos, pues yo también me tengo que casar. Por eso, está bien, el matrimonio es la voluntad de Dios, pero ¿para qué? Porque cuando Dios hace algo, siempre tiene un propósito. Dios no hace nada nomás porque sí. Tú y yo sí. Hacemos muchas cosas nomás porque sí. Pero Dios no. Dios todo lo que hace tiene un propósito detrás de eso. Y cuando Él creó el matrimonio, había un propósito. Pero el hombre ha perdido ese propósito. Y entonces cuando le preguntas a la gente, ¿y tú por qué te casaste? Una típica respuesta es, pues quiero tener familia, quiero tener hijos, quiero trascender a través de mis hijos. ¿Verdad? Cuando se ponen muy filósofos. O sea, pues no quiero estar solo, es que no quiero pasarme la vida solo, no quiero morir solo. Y siempre argumentan cosas de esa naturaleza. Es que pues me caso porque la amo, porque nos queremos. Pero una típica respuesta es, porque quiero ser feliz. Y ahí está la falla. Yo te reto a que leas la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y dime qué versículo dice que Dios hizo el matrimonio para que seas feliz. No lo vas a encontrar. Y te puedes agarrar la versión que quieras. No lo vas a encontrar. Pero sí vas a encontrar en 1 Corintios 7 que Pablo les dice, ay, yo quisiera que no se casaran para que no tuvieran aflicción. O sea, Pablo sabía de qué se trataba el matrimonio. Y no es Pablo, es el Espíritu Santo por mano de Pablo escribiendo. Porque Dios no, o sea, no estamos diciendo que no hay felicidad en el matrimonio. Claro que la hay. Claro que hay momentos felices, pero escúchame, no puede ser tu parámetro. No puede convertirse en tu cinta de medir o en tu termómetro para censar qué tan bien o qué tan mal está tu matrimonio. Porque si tú tomas como parámetro la felicidad, es que así llegan a la consejería. Llegan diciendo, me quiero divorciar porque ya no soy feliz. Y les decimos, pero ¿cuándo la felicidad fue el parámetro para definir si te divorcias o sigues casado? Claro que va a haber momentos en que no vas a sentir felicidad. Porque dime, en momentos adversos o en momentos difíciles, ¿quién está feliz? ¿Quién se está riendo como comadreja? Pues nadie. Todos estamos tristes, frustrados, enojados, serios. Pero eso no significa que tu matrimonio está mal. Eso no significa que debes de renunciar a tu matrimonio. Porque ese es el parámetro que utiliza mucha gente. Si estoy feliz, entonces vamos bien en nuestro matrimonio. Pero si no estoy siendo feliz, es que estamos muy mal en el matrimonio. No, estás usando un parámetro, un termómetro equivocado. Estás teniendo expectativas equivocadas completamente. Aterrízate. El matrimonio Dios no lo hizo, no es el objetivo la felicidad, es un producto de buscar el objetivo del matrimonio. Y el objetivo del matrimonio es la gloria de Dios. Cuando tú lees 1 Corintios 10:31, el apóstol Pablo les dice ahí a la iglesia de los Corintios, mira, si comes o bebes, fíjate, comer y beber. ¿Qué es comer y beber? Es algo que hacemos rutinariamente, en la mañana, mediodía, en la noche, y algunos hasta 5 veces al día. Pero cosas tan cotidianas, cosas tan del diario, cosas que todos los días hacemos tú y yo, y que ya lo damos por hecho, que el día de mañana vamos a desayunar, comer y cenar. Aún en esas cosas que son tan del todo el día, que a lo mejor tú dices, ¿y qué tiene de espiritual el comer o beber agua? Pablo dice, si comes o bebes, hazlo para la gloria de Dios. Ahora, si esas cosas que son de rutina, que son de diario, que tal vez no tienen nada espiritual, aún con esas cosas tan vanas, tan carnales,
Pablo dice, aún con eso glorifica a Dios, ¿cuánto más con tu matrimonio? ¿Cuánto más con tu familia? ¡Wow! O sea, ya entendí. Mi relación con ella, fíjate lo que voy a decir. Tu matrimonio, antes de que te sirva a ti, Dios lo creó para que le sirva primero a Él. El matrimonio Dios lo creó no tanto por la necesidad del hombre, sino por un plan que Dios tenía. Porque muchos dicen, no, es que el propósito del matrimonio dice allí Génesis 2 que no es bueno que el hombre esté solo, entonces por eso es que le hizo compañeras. No, espérate. No, porque entonces tu objetivo es antropocéntrico. Estás centrando el propósito del matrimonio en el hombre, al ponerlo como que era, es que estaba solo y necesitaba compañera, por eso le hizo el matrimonio. No, espérame, otra vez, nuestro matrimonio no es antropocéntrico, no está centrado en el hombre, está centrado en los propósitos de Dios y en Dios. Entonces, el propósito del matrimonio no está diseñado para el hombre, está diseñado para que se cumpla lo que Dios quiere en esta tierra. Y finalmente tu matrimonio aquí en la tierra no es más que una representación del verdadero matrimonio. Porque déjenme decirles, nuestro matrimonio no es el verdadero matrimonio. Tú y yo somos como el Antiguo Testamento, una figura y sombra solamente de la substancia. Y la substancia es Cristo y la iglesia. Y a eso apunta tu matrimonio. Varón, tú eres Cristo, mujer, tú eres la iglesia. Y tenemos que entender esto para relacionarnos como debemos, en casa y ante el público. ¿De acuerdo? La siguiente característica es el enfoque del matrimonio, y ahorita lo van a poner aquí en la pantalla. El enfoque del matrimonio, que es recibir o dar. ¿Cuál es el enfoque en tu matrimonio? Muchos matrimonios están arruinados por el enfoque tan equivocado que tienen, porque se casan pensando qué voy a obtener cuando me case, en qué me va a beneficiar, qué ganaré con esto. Tristemente así se casan muchos, pensando egoístamente, pensando en que su enfoque solamente es recibir, obtener y ganar. Así llegan muchos al matrimonio y no van pensando nunca en dar, no van pensando en beneficiar al otro, en bendecirlo. Y estos matrimonios con el enfoque tan equivocado siempre están esperando recibir algo a cambio uno del otro, y están pensando, son los matrimonios que dicen, yo pongo el 50% y él pone el 50%. Yo pongo mi parte y él pone la otra parte. Son los matrimonios que ven el matrimonio como un negocio, tristemente. Están viendo qué obtener y es un ganar-ganar para ellos. En su mentalidad es así, es qué voy a obtener, no qué voy a dar. O también lo ven como un trueque de que yo le doy, pero a cambio de lo que él me da a mí. Esos matrimonios no están pensando nunca en sacrificar nada, no están dispuestos a sacrificar algo de ellos mismos, nunca. Hay un egoísmo tremendo. Un matrimonio así es sumamente egoísta, buscando su propio placer, su propia satisfacción. Tristemente, pero el matrimonio que está centrado en Cristo ha entendido lo que la palabra de Dios enseña al respecto, y lo vemos aquí en Hechos 20:35. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y sí, bienaventurados son los que dan, pero también lo contrario, son desdichados los que solamente reciben y no dan. Y
Un matrimonio donde los dos están buscando qué obtener de la relación matrimonial, ¿sabes en qué se convierten? ¿O qué son, más bien? Son dos desdichados viviendo juntos. Es una tristeza, pero así es. Y la dicha del matrimonio está, ¿sabes en qué? En darse completamente el uno al otro. Y no solo una parte, sino darlo todo. Son los matrimonios que dicen, doy el 100%. Se trata de, no del 50%, como vimos lo contrario, los egoístas, sino estás pensando en dar el 100%, y el 100% lo das sin esperar recibir nada a cambio. Ese es el corazón de Dios. Y quiero que leamos en 2 Corintios 12, 14, dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Esta es la forma como la palabra de Dios nos pide que demos, darlo todo, gastarnos por completo, por amor al otro. Este es el corazón de Dios. Esto es lo que hace un matrimonio cristocéntrico, darlo todo, sin esperar recibir nada a cambio. Bueno, en el tema de las ofensas en el matrimonio, también hay una diferencia entre un matrimonio que está centrado en el hombre y un matrimonio centrado en Cristo. La palabra de Dios dice, ahí en Santiago, en el capítulo número 3, si no recuerdo, Santiago 2, 3, sí, es 3. Y lo dice clarito el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Y cuando dice todos, ¿te incluye? Ah, pues claro, nos incluye a todos. ¿Y cuántas veces ofendes? Dilo. Ahí dice, yo no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Porque todos ofendemos muchas veces. Entonces no es de asustarnos. El matrimonio de éxito no es el que no tiene conflictos, problemas, que no existe ese matrimonio, tendría que ser extraterrestre. Pero el matrimonio, no debemos de asustarnos si hay ofensas, si hay roces, si hay desacuerdos, si nos ofendemos uno al otro. Es parte de que tenemos una naturaleza caída y de que vivimos en un mundo caído y de que te casaste con una persona perfectamente imperfecta. Y tú también lo eres. Entonces, si tú eres imperfecto y la persona con la que te casaste es imperfecta y el mundo en el que vives es imperfecto, pues ¿dónde quieres perfección? ¿Dónde quieres que no haya roces? ¿Dónde quieres que no haya ofensas? Claro que va a haber ofensas. Pero el tema es cómo resolvemos las ofensas. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos esas ofensas? Y un matrimonio centrado en el hombre, ese se pone muy bíblico y usa la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Echa mano del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y es aquel cónyuge que dice, lo que me hagas me las pagas. Si me tratas bien, yo te trato bien. Si me das beso, yo te doy dos. Si me dices mi amor, yo te digo cariño. Pero si me levantas la mano, yo te levanto el puño. Y si me gritas, yo grito más. Y si te me pones picuda, yo soy picudo y medio. Y entonces nos ponemos al toma y daca, y aquello se vuelve una lucha de la AAA, ¿verdad? En que yo te pego y tú me pegas, yo te ofendo y tú me ofendes. ¿Por qué? Porque estamos tratándonos con la ley del talión y con el talón aparte. O sea, no es así. Pero así es un matrimonio centrado en el hombre. Porque cuando está tu matrimonio centrado en el hombre, la venganza te excita. Esto no se va a quedar así. Ay, me la va a pagar. Agarro una oportunidad y va a ver cómo me voy a desquitar. Y mira, así ocurre en los matrimonios centrados en el hombre.
Pero cuando tu matrimonio está centrado en Cristo, es otra cosa. Porque Cristo dijo en el Sermón del Monte: si le pegan en un cachete, mi hijo, ponga el otro. Oye, pero no puedo dejar ser dejado. Entiende lo que está diciendo Cristo. ¿Sí? O sea, cuando estamos en Cristo, nosotros echamos mano de la mansedumbre, echamos mano del perdón, echamos mano de la humildad, y aprendemos lo que dice Romanos 12: el mal se vence con el bien. No es fuego contra fuego, mis amados. Que tu matrimonio no se centre en el hombre, sino que se centre en Cristo. Y vas a ver cómo los desacuerdos, los problemas y las fricciones que hay en tu matrimonio, cuando están centrados en Cristo, se resuelven. Escucha bien lo que te voy a decir. No existe, escucha muy bien esto, no existe en un matrimonio cristocéntrico, en un matrimonio centrado en Cristo, el pecado imperdonable o la ofensa imperdonable. Cualquier pecado y cualquier ofensa en el matrimonio, entre el esposo y la esposa, si están centrados en Cristo, todo se puede perdonar. Todo se puede perdonar. Y en Cristo todo se puede arreglar. Y todo altar se puede restaurar. No existe el altar que, estando Cristo, no pueda ser restaurado. No existe. La siguiente diapositiva. Las finanzas en el matrimonio. Las finanzas como dueños o como administradores. Uno de los principales problemas en el matrimonio es el tema del dinero. Sí hay mucho problema en eso, pero el asunto aquí no es si tienen o no tienen dinero. El problema aquí es la perspectiva que tienen del dinero. ¿Cómo lo ven? Un matrimonio antropocéntrico se ven como dueños de los recursos que han generado, de todo lo que tienen. Ellos se ven como dueños, pero un matrimonio centrado en Cristo, su enfoque lo tienen del dinero es que son administradores de algo que le pertenece a Dios. Y eso hace la diferencia. Un matrimonio que no está centrado en Cristo va a batallar muchísimo, va a batallar mucho, o de plano no va a obedecer el mandamiento de Dios, donde nos dice que demos de el dar diezmos, ofrendas, primicias, limosnas. Ahí va a batallar muchísimo. ¿Y sabes a dónde lo va a llevar? Lo va a llevar a la bancarrota, a la ruina financiera. Y por el contrario, un matrimonio donde Cristo es el centro de su vida, de su matrimonio, es un matrimonio que va a obedecer el mandamiento de Dios. Lo va a obedecer, y ¿sabes qué va a traer a su matrimonio, a su hogar? Va a traer bendición financiera. Y lo podemos leer en Malaquías 3, del 8 al 11. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sos con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de tu tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Un matrimonio cristocéntrico en el renglón del dinero
¿Sabes por qué se caracteriza? Por su generosidad. Y se distingue por la generosidad de un matrimonio cristocéntrico, porque ¿sabes qué? Está esperando el día de que pongan ya la canasta para dar los diezmos al Señor en gratitud. Pero se distingue en generosidad porque es generoso también con su cónyuge, y ambos son generosos en el área del dinero. Y no nada más son generosos entre los cónyuges, sino con todos los que te rodean. Para restaurar un altar matrimonial, tiene que haber un cambio de perspectiva del manejo del dinero. Tiene que haber un cambio y dejar las ideas, quitar la idea de ser dueño y cambiarla por ser administradores de algo que no me pertenece, que le pertenece a Dios. Así empezó. Muy bien, la siguiente es el sexo, y también el sexo, pues hay una diferencia entre un matrimonio centrado en el hombre y otro en Cristo. La sexualidad es un área muy problemática. Hebreos 13, que ahorita leímos, versículo 4, dice que para honrar el matrimonio debes de mantener tu cama limpia, pura. Cuando tú no eres puro, cuando hay impureza en el área sexual, tú le estás quitando honor a tu matrimonio, le estás quitando valor. Podemos vivir vidas ocultas en esta área, porque es muy común vivir vidas por debajo del agua en lo sexual, para que no se entere el otro. Pero sin embargo, esa persona que está haciendo eso sabe que al ir al lecho, al ir a su cama, la está contaminando y está deshonrando a Dios. Le está quitando el valor a algo que Dios le dio valor. Está despreciando su matrimonio. En el sexo que está centrado en el hombre, es cuando aquella persona usa el sexo para satisfacerse. Se vuelve un sexo muy egoísta, porque voy buscando mi satisfacción, no la satisfacción del otro. Yo soy médico, y cuando ejercía yo la medicina, de repente me llegaban casos donde uno de los dos nunca llegaba a la satisfacción en su relación sexual. ¿Por qué? Porque el otro se satisfacía primero, y al satisfacerse primero no le importaba si el otro llegaba a la satisfacción o no. Porque es un matrimonio centrado en el hombre, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en lo que yo siento. Y si yo llego a la satisfacción y tú no, pues allá es tu bronca. Yo estoy bien, yo estoy pleno. Inclusive muchas mujeres se sienten hasta usadas en este renglón de la sexualidad, cuando el matrimonio está centrado en porque se usa egoístamente, o se usa para manipular. Mujeres que manipulan el sexo para con el marido, lo usan como una palanca para obtener algo. Pues dame esto y entonces en la noche nos ponemos románticos. Pero si no me lo das, nanáis, me duele la cabeza y me duele la cabeza. Pues tómate 2 neomelubrinas, ya me las tomé y me sigue doliendo. Y hazle como quieras. ¿Sí? Es un matrimonio centrado en el hombre, en lo que él o ella quieren. Pero un matrimonio centrado en Cristo es un matrimonio que el sexo se vuelve una herramienta de bendición, de edificación. Cuando Cristo no está en el sexo se vuelve una herramienta de maldición. Porque, escúchame, el mayor órgano sexual que tiene el hombre o la mujer no son sus genitales, es su cerebro, su mente. Y el sexo no solamente se trata de una relación corporal, sino también lo que estás pensando, lo que estás ideando,
lo que estás sintiendo. Y a veces podemos estar manchando la cama, la podemos estar contaminando. Y hay que tener mucho cuidado. Hoy en día el diablo anda desatado en el área sexual. Hay una hipersexualidad tremenda en la sociedad. La pornografía está a la orden del día. Hay gente adicta a eso. Y le son más fieles a eso que al esposo o a la esposa, al matrimonio. Entonces, en esto de la sexualidad, pues también es Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo no se sale de tu cuerpo cuando tú empiezas la intimidad con tu esposo o tu esposa. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo ahí está presente. Cristo no se sale de tu habitación y dice: ay, ya estos se están poniendo muy románticos, déjame salgo, me voy al lobby, me voy a la cocina y ahí los dejo solitos. No, Cristo está ahí, Cristo está presente. Y a algunos les chocará el pensar que Cristo está ahí. Dices: ¿cómo que Dios está presente en mi habitación cuando yo tengo sexo? Ahí está. ¿Por qué? Porque no es malo. Al contrario, es una bendición dentro del matrimonio, porque así lo constituyó Dios. Pero el problema no es Dios, el problema somos nosotros. ¿Qué concepto tenemos? Normalmente el concepto de sexo que tenemos lo tenemos manchado en nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque hemos sido conformados al mundo, como dice Romanos 12:2. No se conformen al mundo, no tomen los moldes del mundo. Pero mira, mi amado, tú y yo hemos tomado los moldes del mundo, porque vemos los mismos programas, las mismas series, las mismas películas y lo mismo todo. Y nos estamos moldeando a la manera del mundo en cuanto al pensamiento del sexo, cuando la Biblia dice: no te conformes, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y hay que renovar el entendimiento en el área sexual. Un matrimonio centrado en Cristo renueva su entendimiento y entiende los propósitos del sexo dentro del matrimonio. La otra característica es la siguiente. Sí, son las fallas y los errores en el matrimonio. Juicio o perdón. Rafa mencionó un pasaje que dice: por cuanto todos fallamos muchas veces. Y aquí justo estamos viendo eso. Y si algo arruina nuestros matrimonios, no son tanto las fallas o los errores que pueda cometer tu cónyuge, sino, ¿sabes qué es lo que lo arruina? Es la falta de perdón y el juicio y la crítica que le acompañan. Ahí está el ejemplo. Un matrimonio que es antropocéntrico, le será muy difícil perdonar, pero lo que sí le va a ser fácil es echarle en cara los errores que cometió su cónyuge. Le será muy fácil echarle en cara las faltas y las fallas, pero le va a ser muy difícil perdonar o pasar por alto los errores. En vez de levantar al soldado herido, ¿sabes lo que quiere hacer? Rematarlo en el piso. Rematarlo en el piso. Pero si algo se requiere para restaurar el altar matrimonial, ¿sabes qué es? El perdón. ¿Quieres restaurar un altar matrimonial? Se necesita el perdón. ¿Para qué? También para ayudar a levantar al soldado caído, a tu cónyuge que cayó, lo tienes que ayudar a levantar. Y quiero que leas conmigo Eclesiastés 4:9. Dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeran, el uno le levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Tenemos que levantarlo, ayudarlo. Un cónyuge cristocéntrico entiende el perdón. Si Cristo es el centro de tu matrimonio, entiendes el perdón. ¿Y sabes por qué lo entiendes? Porque fuiste perdonado
Fuimos perdonados de nuestros errores, de nuestros pecados por nuestro amado Señor Jesucristo. Fuimos perdonados, por lo tanto, entendemos y podemos no nada más entender el perdón, sino podemos extender el perdón. Sobre todo, empezamos con nuestro cónyuge para restauración. Y conclusión, un matrimonio cristocéntrico perdona al otro y lo ayuda a levantarse. Muy bien. Y bueno, terminamos ya con la última, que son los frutos, y los frutos son evidentes. Cuando tú lees Gálatas 5, claramente distingue los frutos de la carne de los frutos del Espíritu. Un matrimonio cristocéntrico, fruto que va a dar, su árbol matrimonial, pues va a ser amor, gozo, paz, paciencia y todas esas características que menciona. Pero si no será, si un matrimonio está centrado en el hombre, los frutos que dará pues son los frutos de la carne. Ahora, ningún árbol da frutos para comérselos ellos mismos. El fruto que dé tu matrimonio, escucha muy bien lo que te voy a decir, se lo van a comer tus hijos que están viviendo contigo. Y son los primeros en darse cuenta qué tipo de matrimonio es el que tiene papá y mamá. ¿Realmente es un matrimonio centrado en Cristo o es un matrimonio centrado en el hombre? Por sus frutos los conoceréis, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y los primeros que se dan cuenta del fruto son los que viven contigo, los hijos. Entonces, hemos visto 8 características, 8 diferencias entre un matrimonio centrado en Cristo y un matrimonio centrado en el hombre. Y esta es la primera piedra que debemos de establecer para restaurar nuestro altar matrimonial. Queremos terminar con una oración. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y nos agarramos de la mano? O la abrazas a tu esposa, y vamos a orar. Cierra ahí por un momento tus ojos. Hemos hablado de restaurar el altar matrimonial. Empezamos hablando de un matrimonio en ruinas. Y mira, el único que realmente sabe cómo está tu matrimonio son ustedes mismos y Dios. Si tu matrimonio está en ruinas, si tu matrimonio se está deteriorando, hay una buena noticia para ti. Aquí está el espíritu de Elías para restaurarte. Aquí está el Espíritu Santo. Ese espíritu que restauró ese altar allá en el Monte Carmelo, un altar que estaba en ruinas, un altar que estaba deteriorado, un altar que estaba caído. Dice la palabra que Elías solo lo edificó, lo restauró, lo arregló. Y aquí está el espíritu de Elías para sanar, para restaurar, para vivificar. Y esa es nuestra oración, Padre, en el nombre de Jesús. A ti no te podemos engañar, Señor. Tú conoces perfectamente la condición en la que estamos como matrimonio. Tú sabes cada área que estamos viviendo como matrimonio. Tú sabes lo que como matrimonio vivimos estando en lo secreto, en nuestro hogar, en nuestra recámara. Padre, tú conoces perfectamente qué grado de deterioro puede haber en nuestras vidas matrimoniales. Pero hoy, Señor, invocamos tu nombre y invocamos tu Santo Espíritu. Y te pedimos que vengas a restaurar lo que tengas que arreglar. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres Jehová Rafa, tú eres nuestro sanador y nuestro restaurador. Señor, envía tu Santo Espíritu y vivifica lo que está muriendo, lo que está enfermo en nuestra relación matrimonial. Mete tu mano, oh doctor de doctores, médico de médicos, porque tú viniste a buscar al que está enfermo, al que estaba perdido. Y en el nombre de Jesús, Señor, nos abrimos a ti pidiendo tu intervención sobrenatural, Señor. Restáuranos, Señor. Arréglanos, vivifícanos, levántanos.
Señor, y así como te glorificaste en ese altar reconstruido, así como cayó fuego del cielo, así como hiciste un milagro sobrenatural y te manifestaste como el verdadero Dios, Señor, así usa nuestras vidas y nuestros matrimonios. Glorifícate en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, y que otros puedan ver que tú eres el verdadero Dios al caer fuego del cielo sobre nuestras vidas, sobre nuestro altar matrimonial. Que sea evidente, Señor, para los que están a nuestro alrededor, para nuestros vecinos y familiares, que nos convirtamos en tierra deseable, que puedan acercarse y preguntarnos: ¿qué tienen ustedes? ¿Por qué son diferentes? Y poder dar testimonio y ser testigos tuyos, Señor, de que no somos nosotros, eres tú en nosotros, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, queremos ser herramientas en tus manos, Padre, para bendecir a otros matrimonios. Y así como nos has restaurado a nosotros, ayúdanos a ser restauradores de otros matrimonios, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos amigos, vecinos y familiares están en ruinas que conocemos nosotros, Padre? Pero ahora nos ponemos en tus manos para ir a esos y llevarles tu palabra y llenarlos de tu Santo Espíritu, y que ocurra el milagro de restauración también en sus vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Sí, un beso. Estamos en una reunión de matrimonios, claro que se vale. Un ósculo santo.